noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman al Señor, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Bendito sea Dios por la palabra que nos regala en esta noche. Cuando dice, y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. A veces nacen muchas preguntas, creo que más de uno se pregunta por qué le está sucediendo una situación, por qué está atravesando por un problema, por qué está atravesando por una batalla, por una circunstancia, llámese enfermedad, llámese falta de empleo, llámese una situación en su matrimonio, una situación sentimental, una situación de vicios, de tantas cosas, ¿verdad? Que pueda hacer que usted esté atravesando, pero usted dice, ¿cómo es que dice la palabra de Dios que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien? Si, ¿cómo me va a ayudar a mí a bien lo que yo estoy atravesando? ¿Cómo me va a ayudar a bien a mí el que yo esté pasando por esta situación? Bueno, son cosas que hoy vamos a tratar por medio del Espíritu Santo, que nos hable un poco acerca de eso, ¿verdad? Porque a veces nos preguntamos, muchas veces cuando usted está atravesando por una situación difícil, muchas veces se le acerca a un hermano y le dice, todo es para bien, todo va a salir bien, tenga fe, pero a veces cuando las cosas salen bien es muy fácil creer en el Señor, es muy fácil saber que todo va a salir bien porque todo está saliendo bien, pero resulta que cuando las cosas no están bien, cuando la situación que estamos pasando es una situación muy difícil y alguien se nos acerca y nos dice que todo va a salir bien, a veces nos cuesta creer, ¿verdad? A veces hemos dado por descontado que todo va a salir mal. Pues bien, esto es lo que nos habla hoy la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Hoy esta palabra es una palabra muy bonita, es una palabra que ojalá y usted la pueda escuchar hasta el final, pero antes de desglosar este tema que Dios ha puesto en nuestros corazones, yo con toda humildad y con todo respeto le quiero instar a que oremos, a que pongamos en las manos de Dios este espacio, este tiempo, para que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, siempre con toda humildad y con todo respeto. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros hermanos un tema más, Señor, que tú pones en nuestro corazón, Señor, deseando de todo corazón que todas aquellas personas que van a estar allí, Señor, que se van a contactar, Señor Padre bendito, que tú tomes el control de cada uno de ellos, así como de sus familias, Señor, y que cualquier situación difícil, Señor, que estén atravesando, Señor, que esta palabra les devuelva la fe, les devuelva la esperanza, Señor, a cada uno de ellos, que en esta palabra encuentren el deseo de salir a luchar y luchar con más ganas y creer con más ganas y tener aún una mayor fe. Señor, bendito sea Dios por la oportunidad que nos da de compartir acá con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias Dios. Dios es muy bueno, ¿verdad? Como les decía, queridos hermanos, dice la palabra en Romanos 8:28, dice su bendita palabra, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea Dios. ¿Y quiénes somos llamados? Todos aquellos que estamos atravesando por un momento difícil. Sin embargo, hoy Dios con esta palabra nos dice que a pesar de las circunstancias, que a pesar de que la situación se vea difícil, de que a pesar de que no se vea ningún mejoramiento en nuestra vida, todo va a salir bien y será para bien, ¿verdad? En esta palabra, como les decía, queridos hermanos, nacen muchas dudas. Por ejemplo, ¿puede alguien creer que a pesar de lo que está viviendo todo saldrá bien? ¿Por qué me diría Dios que mi enfermedad me ayudará bien?
¿Cómo puede decirme Dios que a pesar de que no tengo trabajo, todo será para bien? Mi matrimonio es un desastre. ¿Cómo puede decirme Dios que todo será para bien? Nada me sale bien, mi vida es un desastre. ¿Cómo puede decirme Dios que todo será para bien? Una de las razones más importantes por las cuales Dios nos dice en su bendita palabra que todo será para bien es porque en cada una de nuestras dificultades encontramos la excusa perfecta para acercarnos a Dios. Bendito sea Dios porque nos da esta oportunidad. Esta palabra es una palabra que el apóstol Pablo está dando, pero es una palabra que el apóstol Pablo está dando en un momento difícil, en un momento de dificultad. Está inspirado por el Espíritu Santo. Dios le manda a llevar esa palabra a muchas personas que en ese momento la estaban necesitando, pero también para este tiempo, en este tiempo hay muchas personas que están necesitando esa palabra, hay muchas personas que necesitan volver a reactivar su fe, hay muchas personas que necesitan volver a reactivarse con la vida, hay muchas personas que hoy no quieren salir adelante, que hoy no quieren seguir adelante, hoy hay muchas personas que han perdido la esperanza y la fe. Entonces por eso esta palabra Dios la pone en nuestros corazones y es una palabra que da el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice que cada una de las situaciones que vivimos muchas veces son producto de algunas malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, mas Dios las permite con el propósito de que nos acerquemos a Él, pues quizás hemos estado un poco alejados de Él. Bendito sea Dios porque parte del propósito de Dios con el que Dios permite las pruebas, hay que hacer un alto cuando decimos que Dios permite, porque muchas veces cuando nos suceden cosas, no falta quien diga, es que Dios las mandó, es que Dios lo está castigando. No, no es así. La mayoría de veces las situaciones que nos ocurren es por nuestras malas decisiones en la vida y entonces muchas veces son producto de eso. No siempre, no vamos a generalizar, mas sin embargo Dios tiene el poder para permitirlas, para no permitirlas o para permitirlas. Muchas veces lo que sucede es que Dios lo único que quiere, lo único que desea Dios es que nosotros nos acerquemos a Él, que aprendamos a confiar más en Él, que dejemos de ser tan negativos, ¿verdad? Muchas veces sucede eso, somos muy negativos, somos muy dados a dar todo por perdidos, somos muy dados a darnos por vencidos. Y en esta palabra lo único que Dios quiere es que nosotros aprendamos a confiar en Él, porque Él tiene el poder para absolutamente todo. Él tiene el poder para reactivar nuestros sueños, para reactivar nuestra esperanza y para reactivar nuestra fe. Dios tiene el poder para hacer cosas que para el hombre es imposible, que para la ciencia es imposible. La ciencia, con toda la ciencia, nunca podría resucitar a un ser humano que ha muerto. Mas Dios todo lo puede hacer. Entonces, si Dios es capaz de resucitar a una persona que ha muerto, si Jesús hizo esos tipos de milagros en el mundo y resucitó muchos muertos, entonces, ¿será que Jesús no puede resucitar algún sueño, algún anhelo que nosotros hayamos tenido en la vida? Por eso les decía, la palabra dice, los que aman al Señor, dice, y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, se refiere a todo lo que sucede en nuestra vida, no solo lo bueno, sino también lo que creemos que es malo. Al final no será tan malo, porque será solo parte de un propósito para mejorar algo que realmente estaba malo. Dios siempre nos quiere dar lo mejor de Él a nosotros, pero nosotros debemos de confiar en el Señor, ¿verdad? Hoy hay muchas personas que han perdido la esperanza, personas que creen que ya no hay solución para el problema que están atravesando. Hoy hay personas que han dado por muerto un sueño que tenían. Es una realidad, eso lo estamos viviendo hoy. Hoy hay personas que creen que todo es imposible. A todo le han puesto la palabra imposible. Hoy las personas se han dado por vencidas a temprana edad. A temprana edad ya no quieren luchar. ¿Cómo puede Dios operar en la mente
de un incrédulo? Son preguntas, queridos hermanos, son preguntas para meditar y reflexionar, ¿verdad? Muchas veces le pedimos milagros a Dios, pedimos que Dios haga cosas, haga milagros en nuestra vida, pero nosotros mismos no creemos en eso. Lo decimos de la boca para afuera, pero en nuestro corazón no está la convicción de que realmente Dios lo puede hacer. Sabe que Dios va a hacer milagros y Dios va a operar en las personas que realmente le creen. No importa cuál es el milagro, no importa qué es lo que está destruido, Dios puede reconstruir todo. Dios puede cumplir nuestros sueños, aún si para la ciencia son difíciles, si para la ciencia son imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Hoy el Señor le está diciendo que no pierda la fe, que empiece a creer más en el Señor, que aquel mismo Jesús que hacía los milagros hace más de 2000 años, es el que puede hacer los milagros hoy en su vida, que nada está perdido. No se dé por vencido, no se dé por vencida. Hay que creer en el Señor y creer que Él lo puede hacer. Bendito sea Dios. Dice, ¿cómo puede Dios operar en la mente de un incrédulo? ¿Cómo puede Dios hacer un milagro en una persona que no cree en los milagros? ¿Sabe? Jesús le dice a sus discípulos en Marcos 9:23, dice, al que cree, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa es la palabra que Jesús nos da. Si nosotros creemos en que Jesús lo puede hacer, dice que todo es posible, dice que Él lo puede hacer. Eso es lo que dice Él, todo le es posible. Dice, la fe en Dios, la oración, hacen que lo imposible se vuelva posible. Lucas 7:11-15 nos habla de una madre que llevaba a enterrar a su hijo, pues había muerto. Esta es una palabra muy interesante, está en Lucas 7:11-15. Dice que aquella mujer va destrozada por el camino, dice que va a enterrar a su hijo, dice que era una mujer que era viuda. Lo único que ella tenía, lo único que le quedaba era su hijo, y sin embargo ella lo llevaba a enterrar. Así como ella, todos los que estaban con ella no tenían en su mente, no creían jamás que ahí podría ocurrir algún milagro. Sin embargo, cuando Jesús llega, ocurre un milagro. ¿Sabe qué es? Que cuando Jesús se conmueve, cuando Jesús se conmueve, puede suceder cualquier milagro. Cuando Jesús llega a tu casa, todo vuelve a tener vida, todo tiene solución, todo tiene una esperanza. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer llevaba a su hijo a enterrar, era su único hijo, pues había muerto. Aquella madre iba destrozada, ya sin ninguna esperanza. Su esposo había muerto y lo único que le quedaba era su hijo, y lo llevaba a enterrar. Parecía que no había ninguna esperanza. ¿Qué esperanza podía tener aquella mujer? ¿Cómo volver a tener aquel hijo que era lo único que a ella le quedaba? Estaba destrozada. Tenía un dolor muy grande, se había quedado sola. Sin embargo, algo pasó. Algo sucedió. Y es que cuando Jesús llega a tu casa, cuando Jesús llega al lugar donde tú estás, algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir. Algo va a recobrar vida. Algo se va a reactivar. Algo va a suceder. Bendito sea Dios. Dice, ¿cuántos de ustedes han enterrado sus sueños, sus anhelos? ¿Cuántos de ustedes creen que son imposibles? ¿Cuántos de ustedes se han dado por vencidos? ¿Creen que su enfermedad no tiene remedio? ¿Cuántos de ustedes creen que ya no hay solución para su matrimonio? Y usted dice, es que este hombre ya no va a cambiar, que esta mujer ya no va a cambiar,
Mis hijos están mal, pero ya no hay nada que hacer. Así son, nunca van a cambiar. Aquella mujer creía que no había una solución. Creía que tendría que vivir el resto de su vida sola. Pues no le quedaba nada, su esposo muerto, era viuda. Y su hijo, que era lo único que tenía su apoyo, había fallecido. ¿Cuántos hoy en este mundo caminan sin esperanza? Caminan sin una solución para sus vidas. ¿Cuántos en este mundo han perdido la esperanza, han perdido el deseo de luchar, de salir adelante? ¿Cuántos se han dado por vencidos? ¿Cuántos creen que el sueño que tenían fue solo una ilusión, pero que es imposible? ¿Cuántos creen, cuántos enterraron su sueño ya? ¿Cuántos se dieron por vencidos ya? Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Jesús llega, que cuando Jesús está allí, algo va a suceder. ¿Cómo puede alguien resucitar algo que está muerto? ¿Habrá alguien que pueda resucitar algo que está muerto? Si lo hay, se llama Jesús. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo. Yo no sé qué es lo que usted ha dado por perdido. Yo no sé qué es lo que usted definitivamente ya enterró en su vida, lo vio imposible. Ya no cree que pueda suceder. Pero cuando Jesús llega, Jesús todo lo hace posible. Pero ¿qué pasó? Dice. ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede alguien resucitar algo que está muerto? Aquella mujer era una mujer viuda. Lo único que tenía era su hijo y ya no lo tenía. Pero dice la palabra de Dios que Jesús se compadeció de ella. Al verla sufriendo y le dijo, no llores. Y Jesús tocó el féretro y dice que aquellos hombres que lo cargaban se detuvieron, queridos hermanos. Dice que cuando Jesús toca el féretro, donde iba aquel joven que había muerto, dice que los que lo llevaban cargando lo bajaron, se pararon y lo bajaron. Y Jesús le dijo al que estaba muerto, joven, a ti te digo, levántate. Dice la palabra de Dios que entonces se incorporó aquel que había muerto y empezó a hablar. Bendito sea Dios, porque esas son las grandezas que hace nuestro Señor. Cuando Él se conmueve, cuando Él siente esa compasión por las personas, Él es capaz de hacer muchas cosas. Muchas cosas van muchas veces con solo que Jesús se conmueva por lo que estamos pasando, por lo que estamos atravesando. Pero ¿cómo puede Jesús conmoverse de una persona que no cree en Él? De una persona que cuando está desesperada lo que hace es buscar otras herramientas, es buscar cómo llenar aquel vacío con otras cosas, sea el licor, sea la droga, sean mujeres, sean hombres, sea de diferentes formas. ¿Cómo puede el Señor Jesús compadecerse de una persona que prefiere hacerse daño y hacerle daño a otras personas, que invocarlo a Él, que acercarse a Él, que buscarlo a Él en una intimidad? ¿Cómo podría Jesús operar en una persona que no tiene fe? ¿Cómo podría operar Jesús en una persona y hacer un milagro si aquella persona no lo busca y no cree que Él lo puede hacer? Es muy difícil, queridos hermanos. Es muy difícil. Grandes cosas pasan cuando Jesús se conmueve y se compadece. La palabra de Dios nos lleva a Juan 11, 32.
Juan capítulo 11, versículos 32 y 33, dice la palabra de Dios que Jesús se conmovió al ver a Marta y a María sufrir. Cuando Jesús se conmueve, algo va a suceder. Todo aquello que se creía muerto resucita. Tu vida vuelve a tener vida. Tus sueños, tus anhelos, tus hijos, tu matrimonio, aquello que parecía imposible se vuelve posible. Bendito sea Dios. Esta palabra nos está hablando de Lázaro, que había muerto. Tenía 4 días de haber muerto. Y cuando Jesús llega a ese lugar, lo que se encuentra es a Marta y a María destrozadas por su hermano que había muerto. Se encuentra a los judíos llorando también porque lo querían mucho. Y dice que cuando Jesús ve a Marta y ve a María destrozadas, sufriendo por su hermano que había muerto, y a los judíos también que lloraban, dice la palabra de Dios que Jesús se conmueve. Y es que cuando Jesús se conmueve, algo sucede. Así como sucedió con aquella madre que había dado ya por perdido a su hijo porque había muerto, y Jesús le dice: a ti, joven, te digo, levántate. También se conmovió al ver a Marta y a María, que lloraban, sufrían por el dolor tan grande de ver a su hermano Lázaro que había muerto y no se había podido resucitar. Bendito sea Dios, porque Dios es grande y maravilloso. Marta le dice a Jesús: Señor, hace 4 días que ya ha sido sepultado. Señor, mi hermano hiede ya. Ella aún en su corazón no creía que lo que Jesús iba a hacer. Pero Jesús en el versículo 40, Juan 11:40, dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Hiede ya, 4 días tenía que lo habían sepultado. Habían pasado 4 días. Y su hermana estaba preocupada porque cuando Jesús dice que quiten la piedra, ella estaba preocupada por el olor que iba a salir de allí. Porque ella creía que aquel olor se iba a apoderar de la multitud y todos se iban a ir. 4 días tenía de muerto. Ella no creía lo que iba a suceder. Yo no sé si usted cree que el milagro suyo puede suceder. Pero hoy Jesús le está diciendo que al que cree todo le es posible. Bendito sea Dios. Yo no sé cuál es tu sueño, tu anhelo, que tú piensas que es imposible. Tal vez te rendiste. Tal vez has pensado que nunca será posible. Pero hoy Dios está diciendo que si Jesús se conmueve y se compadece de ti, todas las cosas son posibles. Dice la palabra de Dios en Juan 11, 43, 44. Dice que hay cosas que para los humanos son imposibles, pero para Dios no lo son. Señores, 4 días tenía de muerto Lázaro. Su hermana decía: Señor, hiede ya huele feo. Pero ¿qué dijo Jesús? Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Yo le quiero decir a usted, queridos hermanos, yo les quiero decir a ustedes que no hay nada que esté muerto para Jesús. Para Jesús no existe la muerte. Para Jesús existe la muerte en aquellos que no creen en lo que Él puede hacer. Entonces están muertos, porque no tienen más vida que la que tienen. Pero una vez que cierren sus ojos, no tendrán más vida. Pero aquel que cree en Jesús, aquel que cree en el Hijo del Hombre,
aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, no tiene que temer y no tiene que creer en lo de la muerte, porque Jesús puede resucitar todo. Él nos enseña en su bendita palabra que al tercer día Él resucitó, y para con eso enseñarnos que a todo Él le puede dar vida. A tu sueño que tal vez has creído que ya es imposible, a tu anhelo que tal vez tú crees que es imposible, el ver tu familia restaurada que tal vez tú crees que es imposible, aquella enfermedad que tienes y que crees que es imposible, hoy Dios te está diciendo, para el que cree, todo le es posible. Así es que, queridos hermanos, yo me gozo en el amor de Dios, me gozo en las cosas lindas que Dios siempre nos habla. Dice, la muerte no es algo que detenga a Jesús. Para Jesús no existe la muerte, sino en aquellos que no creen en lo que Él puede hacer. Cuando Jesús se conmueve, todo vuelve a tener vida, todo vuelve a tener sentido. Bendito sea Dios, queridos hermanos, que nos dio la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta noche una palabra. De verdad, muchas gracias por la oportunidad que me dieron de poder compartir y poder llevar una palabra de esperanza y decirles que todo es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y nada está perdido, nada aún está enterrado. Mientras Jesús está vivo, tus sueños estarán siempre vivos. No importa cuál es tu sueño, no importa cuál es tu anhelo, no importa qué es lo que tú creas que has perdido. Hoy Jesús te está diciendo que al que cree todo le es posible. Muy buenas noches y Dios los bendiga.